para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Porque yo soy felicidad en los brazos que sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Amén, ¿verdad? Pegajosa la canción, hasta nosotros la cantamos. Vamos a disponernos ahora para recibir la palabra del Señor. Voy a pedirle a mi esposo que sea pasando por acá. Y vamos a disponernos todos, amén. Que cualquier vaso que el Señor coloca en este lugar es un vaso que Él utiliza a través de su presencia, sea el pastor Joel, sea el pastor Dani, sea el pastor Joaquín, sea cualquier hermano líder de esta congregación. Es el Señor el que da su palabra para ser transmitida, amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que esta palabra en esta hora, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. Que tú, Señor, seas poniendo las palabras adecuadas en la boca de mi esposo, Señor, para ministrar a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo. Reprendemos todo impedimento de Satanás en el nombre de Jesús. Y oramos para que tu presencia, Señor, y tu Espíritu sea ministrando nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, y a nuestro entendimiento, para comprender todas las cosas que tú nos quieres revelar en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 42. Que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas, que podamos entender su palabra, que podamos comprenderla, pero más importante aún, que podamos guardarla en nuestro corazón para poder ser de edificación a la iglesia. Porque debemos ser vasos que reciben de la gracia de Dios, pero no para conformarnos o no para limitarnos a estar únicamente recibiendo, sino que recibimos de gracia. Y por eso, por gracia, debemos dar también. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 42. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí la Biblia nos está hablando de una sanidad que Jesucristo estaba haciendo, que había realizado sobre un cuerpo leproso, sobre una persona que tenía una enfermedad incurable y una enfermedad que, además de desahuciarlo médicamente, era una enfermedad que también lo rechazaba la misma sociedad. Jesucristo le estaba hablando y le estaba diciendo: mira, no le digas a nadie que has sido sanado, no le digas a nadie la sanidad que se ha realizado en ti. Y de pronto uno al leer, uno dirá: pero ¿qué motivos tendrá Jesús para decirle a este hombre que no publique un milagro tan grande como es ser limpios, como es ser sanado de una enfermedad incurable? La lepra siempre ha sido una enfermedad que incluso ha sido contagiosa. Dice la Biblia que tanto fue la misericordia de Jesús que inclusive le tocó para poderlo sanar. Pero básicamente esta es la introducción o el pasaje previo a lo que realmente vamos a hablar en esta mañana. Vamos a ir ahí mismo en Marcos capítulo 2, donde nos dice que Jesús tuvo que salir de la ciudad porque, debido a una imprudencia de este hombre que fue sanado, Dios le dio una orden específica: no le digas a nadie que has sido limpiado, no compartas, no por el hecho de que no bendijese a otras personas, sino porque no era el tiempo que la fama de Jesús fuese esparcida. Porque si la fama de Jesús fuese esparcida de tal manera, se iban a levantar opositores que querían impedir que la palabra de Dios dada por Jesús se pudiera difundir a lo largo y ancho de Israel.
Por eso él le dijo, no le cuentes a la gente, porque si tú le cuentas a la gente, pues muchos van a querer venir a obstaculizar, muchos van a querer venir a poner un obstáculo a la predicación. Entonces dice Marcos capítulo 2 versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Capernaum era una ciudad que hacía parte de una región llamada Galilea. Esta región era una región estigmatizada, era una región en donde le decían los galileos, pero de una manera despectiva. Era un insulto decirle a alguien Galileo. Entonces Jesús en esta ciudad llamada Capernaum, ubicada en la región de Galilea, estableció su cuartel general, llamémoslo así, o su centro de operaciones, en donde a partir de ahí él iba a hacer muchos milagros. Paradójicamente Jesús estuvo en otras ciudades, también con el propósito de mostrar el reino de Dios, también con el propósito de hacer milagros, de liberar, de sanar, pero tristemente muchas personas prefirieron lo material a ser tocados por el Señor. Nos habla la Biblia de uno de los viajes de Jesús cuando fue a la ciudad de Gadara, que llegado encontró a un par de endemoniados que estaban desnudos. Estos endemoniados eran tan fuertes que la gente no los podía sujetar. Los amarraban con grillos y los grillos eran reventados por la fuerza de este hombre o de estos hombres. Tanta fue el temor que provocó en la población de Gadara que la gente no pasaba por ahí. Cuando Jesús llegó, esos hombres poseídos por espíritus malignos le dijeron: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Jesús les dice: váyanse. Ellos, los espíritus malignos, tienen que acudir a la gracia de Dios y decirle: permítenos estar en un hato de cerdos que estaba cerca de aquel lugar en donde estaba ocurriendo este milagro o esta liberación. Jesús les dijo: ok, vayan. Entonces los espíritus malignos tomaron este hato de cerdos y los tiraron por un despeñadero y todos se ahogaron. Esto ocasionó una gran reacción a los dueños de los hatos, pero también en la ciudad y en toda la región donde ocurrió esto. Cuando todos escucharon lo que había sucedido, de que los endemoniados habían sido liberados, pero que también los cerdos se habían destruido, toda la ciudad a una llegó ante Jesús, no para pedirle que los sanara, no para pedirle que los libertara, sino para pedirle: vete de nuestro lugar, vete de nuestra ciudad, porque no te queremos oír. Jesús sanó a un endemoniado. Mucha más gente estaba también con necesidades, pero mucha gente no quiso oír la voz de Jesús, porque prefirieron lamentar, prefirieron llorar los cerdos que se habían ahogado, en lugar de preferir que su alma fuera liberada. Jesús nuevamente regresó a Capernaum. Entonces el capítulo 2 nos habla del versículo 1 al versículo 12 del mismo pasaje, de una historia de un hombre paralítico, una historia que nos repite el libro de Mateo y el libro de Lucas un poco más detalladamente. Nos dice Marcos en el versículo 2 que inmediatamente se juntaron muchos. Luego de que Jesús regresó a Capernaum, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba ¿qué? La palabra de Dios. Mire la necesidad que tenía esta gente. Mientras que los gadarenos rechazaron la presencia de Jesús, mientras que los gadarenos rechazaron la palabra de Dios, estas personas le decían: ven, ¿no vieron la hora en que llegara para ellos también ir a buscar a Jesús y escuchar lo que tenía para ellos? Cuán diferentes son aquellas ciudades, cuán diferentes personas hay, que muchos buscan a Jesús por una necesidad, muchos buscan a Jesús porque les dé algo, pero estos simplemente querían escuchar a Jesús, porque Él les estaba predicando la palabra. Acabamos de leer que les predicaba la palabra, no los estaba sanando. Dice la palabra ahí que les predicaba la palabra de Dios. Y ese es el deseo o el anhelo de nuestro corazón cuando nos acercamos a Jesús. No únicamente llegar y buscarle a pedirle algo, sino también el llegar y deleitarnos en su presencia, escuchando lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Porque la sabiduría de Dios es infinita comparada con la de nosotros, que es finita.
usted y yo creemos que algo es bueno, usted y yo creemos que algo nos conviene, usted y yo creemos que lo que hacemos está correcto, pero en la sabiduría de Dios, muchas de las cosas que nos son negadas es porque Dios ve lo que usted y yo no podemos ver. Y Él se deleita más en que su pueblo sea bendecido, sea instruido, conozca el reino de Dios, más que en recibir una sanidad. Dios se deleita más en un corazón agradecido, que se deleita buscándole, más que en otorgar una sanidad o realizar un milagro donde de pronto sane un leproso. Aunque Él lo puede hacer, Él se deleita más en que la persona conozca de Dios. Entonces dice la historia en Marcos capítulo 2, que estando la casa llena, a reventar no le cabía, como se dice popularmente, un alma más. La casa estaba totalmente llena por dentro y por fuera. Llegaron 4 hombres con un paralítico. Y uno a simple vista, uno diría, listo, es un paralítico cualquiera, como podría ser cualquiera de nosotros. Un paralítico, uno más, entre los muchos que Jesús sanó. Pero encontramos en Marcos, en esta historia, que la fe que tenían estos 4 hombres, o 5, incluido el mismo paralítico, nos da una enseñanza importante. Ellos buscaban una sanidad, pero vamos a entender y vamos a ver a la luz de la palabra de que más que una sanidad, lo que necesitamos usted y yo es una sanidad de nuestro corazón. Amén. Dice el versículo 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Debemos detenernos un momento y comenzar a analizar este breve pasaje, este breve versículo. Entendemos de que fueron 4 personas las que estaban llevando un paralítico. Este paralítico estaba totalmente en estado vegetal. Él no se podía mover en absolutamente ninguno de sus miembros. Actualmente uno puede decir, alguien paralítico es alguien que únicamente no puede mover las piernas. ¿Cierto que sí? Pero entonces aquí nos está hablando la Biblia de alguien que no podía moverse por sí solo. Alguien que no podía moverse por sus propias fuerzas ni por su propia voluntad. Tanto fue que tuvo la necesidad de que 4 hombres lo llevasen en un lecho. Y si ahondamos un poco más, no podemos decir entonces que este hombre era muy flaco. Se pueden imaginar cómo era el peso de este hombre, que tenía que ser entre 4 para poderlo llevar. Cuando llegaron a la puerta del lugar en donde estaba Jesús y la gente que estaban discutiendo o que estaban siendo enseñados por Jesús, ellos no pensaron, ¿y ahora qué hacemos? No podemos entrar, no podemos pedirle permiso a la gente, no caben más personas. Ellos pensaron, metámonos por el techo. ¿Usted se imagina cómo será el trabajo para montar a alguien por un techo donde las estructuras, donde las casas en esa época no son como las que son hoy en día, que tienen muchas facilidades de acceso? Ustedes se pueden imaginar cómo 4 hombres para montar a otra persona sin que se cayera a un techo. Actualmente existen normas de primeros auxilios, normas de primer respondiente, que los camilleros tienen que amarrar a la persona por seguridad, pero en esa época no. ¿Cómo hicieron entonces y por qué lo hicieron? Es la pregunta que yo me hice cuando yo dije, bueno, ¿y por qué lo hicieron? Siendo otro, bueno, te trajimos hasta acá, no pudimos entrar, cumplimos, te dejamos ahí tirado. Es lo que cualquiera de nosotros de pronto pudiésemos haber hecho. No nos encartamos, y me perdona la palabra, con la necesidad de otro. Pero estos 4 hombres, sin importar el sacrificio, sin importar lo que significaba, ellos tenían como propósito mostrar o presentar a este hombre paralítico delante de la presencia de Jesús. Luego alcanzaron a montar a este hombre, me imagino que eran hombres bastante fuertes para poderlo montar. Me supongo que el paralítico también era algo un poco pesado, porque cuando una persona no se mueve, cuando una persona no quema energías o calorías, tiende a subir de peso. Y la Biblia no lo menciona de que este hombre fuera pobre, tampoco nos menciona que fuera un mendigo, nos dice que era un paralítico. Entonces podemos ahondar entonces que el hombre pesaba.
El hombre tenía una fuerza que 4 hombres tenían que llevar. Si pesaba llevándolo horizontalmente, imagínense teniendo que subirlo de forma vertical. Cuando llegaron, destaparon el techo. Me imagino que la casa era pequeña, porque para saber o para poder calcular en qué habitación estaba Jesús, tenían que haber sabido. Destaparon el techo y ahora venía otro trabajo. Si la traída fue difícil, la montada fue más difícil, imagínense la bajada. Ya estaban cansados por el trayecto, ahora están más cansados por la montada. Ahora imagínense, tenían que bajarlo. La fuerza de gravedad siempre tiende hacia el centro, hacia abajo. Imagínense 4 personas bajando a un cuerpo. Dice la Biblia entonces, el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, es decir, de las 5 personas, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Si cualquiera de las 4 personas que estaban llevando hubiese dicho: la verdad es que yo ya no me quiero cansar más, allá ustedes 3, encártense en ustedes 3 solitos, yo me voy, no hubiesen podido montar a este paralítico, porque tenían que ser 4. Pero adicional, el mismo paralítico tenía que tener la fe, porque si no, empezaría a renegar. Él estaba de acuerdo en que los 4 hombres llevasen su cuerpo ante Jesús. Ellos esperaban una sanidad y ellos esperaban que Jesús le dijese: hijo, ven, te sano. Pero el versículo 5 nos dice: hijo. Le comienza a decir hijo. ¿Por qué no le dice hermano como le dijo a otras personas? Cuando aquí Jesús le dice hijo a este hombre, buscando la palabra en el idioma original, significa hijo como descendencia proveniente de su progenitor. Es como si ese hombre fuese hijo descendiente del mismo Jesucristo, pero fue un amor o una palabra de hijo, de amor, de cariño, de que te cuido, de que tú eres mi hijo y yo me preocupo y me duele cuando estás así. Él comienza y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Él iba por una sanidad, él iba para que lo levantaran de una camilla, él iba para que de pronto sus piernas tomasen fuerza y se levantara. Pero lo primero que le dice Jesús es: hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Muchos de nosotros de pronto nos asustaríamos y dijéramos: la verdad, perdí la venida porque yo quería una sanidad física, una sanidad milagrosa. Yo quería que Jesús levantara a un paralítico, yo quería que Jesús sanara un cáncer, pero no lo hizo. Aquí Jesús se está enfocando más en la sanidad interior de la persona, porque el pecado tiene como síntoma la corrupción y la degradación del cuerpo. Cuando Adán y Eva pecaron por culpa de la tentación de la serpiente, la maldición que le dio Dios no maldijo ni a Adán ni a Eva, maldijo la tierra y maldijo a la serpiente, pero sobre Adán y Eva no profirió ninguna maldición. Le dijo a Adán que tú trabajarás con el sudor de tu frente, y le dijo a la mujer: multiplicaré los dolores de parto, pero en ningún momento los maldijo, porque si Dios los hubiese maldecido, se estaría contradiciendo a sí mismo, porque ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como entró el pecado en el mundo, este pecado tiene como síntoma la aparición de enfermedades que corrompen nuestra carne. Por eso, cuando estemos en la presencia de Dios, no va a haber enfermedades, no va a haber dolencias, no va a haber tristeza, porque no va a haber pecado. No va a haber dolor, porque vamos a estar limpios de toda impureza de pecado. Entonces, eso era lo que quería Jesús que entendiese este paralítico. Está diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, versículo 6, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y si miramos, eso es verdad. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y si miramos literalmente, ellos estaban diciendo la verdad, porque estaban diciendo: el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero lo que ellos no entendían, por más intelectuales, por más estudiosos de la palabra que eran que enfrente a ellos estaba el mismo Señor, porque ellos
Debieron haber entendido que si este hombre sana pecados, perdona pecados y va a sanar a un enfermo, quiere decir que este hombre es Dios. Pero en lugar de eso, empezaban a tener malos pensamientos en su corazón en contra de lo que estaba haciendo Jesús. Y leíamos al principio de Marcos que mucha gente se reunió alrededor de él, muchos de pronto para escucharle, muchos de pronto para esperar algo de él, pero otros también lo buscaban para atacarle. Cuando la iglesia predica el Evangelio de Cristo, mucha gente viene, y gloria a Dios por eso. Pero también hay mucha gente que viene con malos propósitos, que mira o que viene buscando qué hizo o qué no hizo X persona. Viene mirando en qué se equivoca tal persona cuando enseña. Viene a mirar qué se puso o qué no se puso. Eso es normal encontrar en toda la congregación, porque aquí a Jesús también le pasó. Hubo mucha gente, pero dentro de toda esa gente había escribas y fariseos que vivían más pendiente en qué se equivocaban. Y efectivamente ellos pensaron y dijeron: ¿por qué caviláis? Le dice Jesús en vuestros corazones, versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para Jesús, mire que no menciona qué es más difícil. Él dice, ¿qué es más fácil? Porque para Jesús, para el poder de Dios, todo es fácil. Para Jesús no hay nada imposible. Él no pone el énfasis, Él no se preocupa cuál es el problema. Para Él levantar un paralítico es lo mismo que perdonar a un pecador. Para Él es lo mismo levantar a un muerto que sanar a un leproso. Es el mismo poder que brota de su presencia. Él no tiene que trabajar más o trabajar menos, porque para Él no hay nada imposible. Y Él elogia la fe de estos 5 o 4 hombres que llevan el paralítico y les dice que Jesús vio la fe de ellos, una fe activa, una fe que no se quedó simplemente en el deseo, una fe que no se quedó simplemente en escuchar. Ellos fueron hasta donde estaba Jesús, ellos buscaron a Jesús y ellos no esperaron a que Jesús pasara por ahí. Caso contrario a lo que le pasó al centurión romano. El centurión romano tenía un siervo que estaba muy enfermo. Los que han escuchado la historia o los que la han estudiado, eso está en Mateo 8, para que la lean en sus casas. El centurión romano pide a Jesucristo que sane a su siervo y le ruega que lo sane. Jesús le dice, ok, yo voy. Pero le dice el centurión, no Señor, no soy digno de que entres a mi casa, únicamente di la palabra y mi siervo sanará. Era la fe de un hombre que no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. Pero en esta ocasión fueron estos hombres que fueron a Jesús y llevaron a un paralítico que no podía mover sus extremidades, a un paralítico que estaba lleno de pecado, a una persona que estaba inundado de pecado en su corazón y que tenía como síntoma de ese pecado una enfermedad que lo hacía insensible, que le hacía poner una conciencia que no era permeable a la palabra de Dios. Y cuando usted y yo estamos llenos de pecados y el pecado domina nuestro corazón, nos volvemos paralíticos porque nos volvemos insensibles a la palabra de Dios y somos llevados de un lado para el otro por todos los problemas y por todas las situaciones. Ya no, entonces no vivimos conforme a la palabra de Dios, sino que vivimos conforme a lo que la gente nos dice que debemos hacer. No esperamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, sino que entonces si alguien me dice, vete para allá, me voy para allá, o vete para acá y me vengo para acá. No comenzamos o no confiamos en Dios, sino que comenzamos a confiar en lo que hacen o dicen los demás. Cuando usted y yo estamos llenos de pecado, no está Cristo en nuestro corazón, usted y yo somos paralíticos, somos insensibles a la palabra de Dios. Aunque queremos, no podemos porque no hemos permitido que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y rompa ese corazón de piedra que Dios quiere romper y nos dé un corazón de carne. Cuando usted y yo permitimos de que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, estamos diciéndole a Jesucristo, entra porque realmente necesito tu presencia.
Por eso dice el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque a través de la palabra de Dios entendemos que la única esperanza que usted y yo podemos tener es Jesucristo. Amén. Que el mundo nos puede ofrecer muchísimas oportunidades para alcanzar muchas cosas. Usted y yo podemos entender que el mundo nos ofrece muchas tentaciones que parecen buenas al momento. Nos puede ofrecer muchas cosas que parecen correctas, como dice 1 Corintios, todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Usted y yo podemos ver que algo es bueno, pero para Dios ese algo que es bueno de pronto no es lo correcto. Y Dios a veces nos priva de muchas cosas porque no es lo correcto para nosotros. Entonces le dice, verso 10 de Marcos capítulo 2, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Vete a tu casa. ¿Y qué significa todo esto? De pronto todos esperaban que dijese, sé sano. Todos esperaban de pronto que dijese, te declaro sano. Pero no, le está diciendo, levántate, levántate del estado en el que estás, levántate de ese estado de postración en donde no te podías mover, levántate de esa situación en donde no sentías absolutamente nada. Y es lo mismo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros hoy, levantémonos con el poder de Dios. El único que nos puede levantar es Jesucristo. A través de su palabra Él nos enseña que solamente Él puede perdonar nuestros pecados, que es la raíz de todos nuestros males. Cuando somos perdonados, los síntomas del pecado son eliminados. Amén. Y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y por qué le dijo Jesús que tomara su lecho? ¿Por qué no simplemente le dijo, levántate y vete? Sino que le da dos órdenes muy específicas. Toma tu lecho y vete a tu casa. Porque el tomar el lecho significa una evidencia física de lo que Jesús había hecho. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es evidenciarlo. Y él con la camilla o con el lecho, como lo quieran llamar, él iba a ser un testimonio más del poder salvador y perdonador de Jesús. Amén. Pero también le dice, vete a tu casa. ¿Por qué le dice vete a tu casa? No sabemos si estas 4 personas que los llevaron eran familiares o eran amigos. La Biblia no lo especifica, dicen que eran 4 hombres. Si eran amigos, ¿dónde estaban sus familiares? ¿Sí? Y si él le dice aquí, vete a tu casa, quiere dar entonces a entender de que él para su casa había sido una carga y que ahora, cuando ya fuese sanado, él iba a ser una bendición en todo su hogar. Y muchos de nosotros somos una carga. Muchos de nosotros en nuestra familia somos una carga, porque en lugar de generar bendición, en lugar de generar alegrías en nuestro hogar, lo que generamos son tristezas. En lugar de dar palabras de bendición, lo que hacemos es dar vulgaridades e insultar a nuestro hermano o insultar a nuestros padres. Y en lugar de ser una bendición en nuestro hogar, estamos siendo todo lo contrario. Porque más que una sanidad física, es la sanidad de nuestro corazón la que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque Él te puede sanar, pero si no sana primero tu corazón, de nada sirve, vuelves al mismo círculo vicioso. Y eso es lo que Jesucristo quiere evitar. Entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Recuerden que la casa estaba llena tanto por dentro como por fuera. Y este hombre salió caminando, todos lo vieron cuando lo bajaron, todo vuelto un paralítico, no se podía mover. Este hombre no tenía fuerzas porque no tenía la capacidad para hacerlo. Todos fueron testigos de cómo llegó el estado de este hombre, pero también todos fueron testigos del postrer estado, de cómo salió. Amén. Y usted y yo debemos ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Si usted y yo hemos sido realmente cambiados por Dios, debemos ser ese testimonio a los demás para que también los demás crean en el poder de Dios. Amén. Yo sé y estoy totalmente convencido de que Dios de una u otra manera ha hecho muchos milagros en muchos de nosotros. Que el Señor nos ha ayudado en muchas cosas, nos ha guardado de peligros inminentes y aún así no le hemos dado la gloria a Dios
y no hemos sido esa luz de testimonio a los que no creen. Su comunión, su vida espiritual fue que se levantó y de manera gozosa se fue delante de todos y todos comenzaron a glorificar a Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos reflejar en nosotros, que los demás vean en nosotros a Jesús y también le glorifiquen. Porque si usted se está guardando para sí mismo lo que Dios le está dando, pues no está haciendo nada. Dice 1 Corintios capítulo 14 que el hablar en lenguas, que los dones espirituales son muy buenos y son dados por Dios. Pero dice el versículo 12 de ese mismo capítulo que los dones son dados por Dios para edificación de la iglesia. No es para que tú te creas el más, no para que tú te creas la más intelectual, no para que tú te creas la más espiritual. Es para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificado. Amén. Entonces, si tenemos un talento, si tenemos un don, si tenemos un milagro, una bendición de Dios, es para edificar a los demás. Es para edificar la iglesia, pero también para ser testigos del poder de Dios. Amén. Amén. Entonces Jesús no se enfoca en la sanidad de este hombre. Jesús se enfoca en el corazón, en el estado de este hombre. Dice la Biblia que la abundancia del corazón habla la boca, porque el corazón es la raíz o es la fuente de donde salen los malos pensamientos, porque el corazón es la fuente de los homicidios y de muchos pecados peores. Entonces no hay que atacar el resultado, sino atacar la fuente de cada una de estas cosas. Y Dios quiere inyectarnos la palabra de Dios en nuestro corazón, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Tú quieres vivir mejor, tú quieres que las cosas te salgan mejor. Dice Josué 1:8 que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche y todo nos saldrá bien. ¿Quieres que las cosas te vayan bien? ¿Quieres que Dios te ayude en los diferentes problemas de la vida? Empieza por escudriñar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque lo que más quiere el Señor es restaurar tu corazón. Lo que más quiere el Señor es levantarte de ese estado moribundo, de ese estado lleno de lodo, de ese estado, me perdona la palabra, de basura en que nos encontramos o nos encontrábamos muchos de nosotros, donde nadie daba un peso por nosotros, donde inclusive nuestra propia familia nos menospreciaba. Nuestra propia familia nos hacía a un lado. Así como el leproso, nos rechazaban, ni nos querían tocar, éramos un cero a la izquierda. Así hemos llegado ante Cristo muchos de nosotros con un corazón totalmente herido, con un corazón totalmente apuñaleado por la insinceridad, apuñaleado por la depresión. Y muchos de nosotros no hemos querido llegar ante el trono de Jesús y pedirle que nos ayude, pedirle que nos perdone. Y en lugar de eso, ese rencor, ese resentimiento genera en nosotros una cicatriz y genera en nosotros un rencor aún mayor. Entonces ya odiamos al hermano que me mira feo, entonces ya miramos mal al que habló mal de mí, y nuestro corazón se va apartando cada vez más de Dios y cada vez más de su palabra. Pero Jesús lo que quiere, mis hermanos, es sanar tu corazón. Jesús lo que quiere es restaurar la comunión con el Señor. Si no restauramos la comunión con el Señor, no podemos decir que tenemos vida eterna. No podemos aspirar a tener una eternidad con Cristo si Él primero no trabaja en nuestro corazón. Podemos pedirle una sanidad, sí la podemos pedir y Él la puede otorgar. Podemos incluso pedirle que haga cosas que humanamente no podríamos hacer, pero Él lo hace. Él dice que la raíz de todo es el pecado, que la raíz de que nuestro cuerpo sea corrompido es el pecado. Y eso le pasó a un endemoniado, que lo que le pasó a él hizo que esa persona estuviese muda. Vamos al libro de Mateo capítulo 9, versículo 32. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 32. Dice: mientras salían ellos, he aquí trajeron un mudo, ¿qué? Endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante.
Si analizan un poco el pasaje, en ningún momento le dice al mudo, habla. En ningún momento habla de sanidad al mudo, sino que habla de ¿qué? De una liberación, de una sanidad interior, más que de una sanidad física. Le dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Si ese demonio, si ese espíritu que dominaba a este hombre no era echado fuera, el mudo no hablaba. Entonces Dios debe trabajar primero en nuestro corazón, pero usted y yo tenemos que entregarle nuestro corazón a Él. Él no va a ir a tu casa y preguntarte, ¿quieres sanar? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vivir? Tú tienes que llegar ante Él con un corazón arrepentido y decirle, Señor, ya no soporto más la situación, la verdad es que quiero tener una vida diferente. Quiero realmente vivir la vida que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios debemos vivir. Pero llevo muchos años en la iglesia creyendo que soy cristiano y la verdad es que vivo infeliz. Quiero vivir lo que dice tu palabra. Quiero experimentar lo que tu palabra dice. No quiero más vivir un cristianismo de apariencias. No quiero más vivir un cristianismo de imágenes o de máscaras, en donde me pongo una máscara de religiosidad, me pongo una máscara de santidad, pero en realidad en mi interior hay un vacío, hay una tristeza, hay un dolor que yo no puedo soportar. Usted y yo debemos llegar ante la presencia de Dios y derramar nuestro corazón. Y como le decía, unos ciegos, queremos que nos limpie, Señor. Queremos ser limpios, queremos ser sanos. Queremos ser, Señor, llenos del poder de tu Espíritu Santo, porque eso es lo que usted y yo debemos buscar cuando nos acercamos a Dios, que Jesucristo nos llene con su Santo Espíritu. Amén. Y eso lo entendió un hombre llamado Mateo. Por eso él escribió este evangelio. Mateo era un recaudador de impuestos. Era judío, pero trabajaba para los enemigos de Israel. Él trabajaba recogiendo los impuestos para el imperio romano, impuestos que recogía del mismo pueblo judío. Y su mismo pueblo lo odiaba, porque tristemente, como sucede hoy en día en muchas esferas de nuestro país, era un cargo muy corrupto, que cobraban más de lo que debían cobrar. Y además, cuando cobraban, sacaban más de lo que debían sacar para ellos. Y aunque el pueblo lo sabía, no podían hacer absolutamente nada. Pero Dios tuvo un propósito con Mateo y le dijo a Jesús, ve y llama a Mateo. Saliendo entonces Jesús de sanar a este paralítico, encontró a este hombre llamado Mateo. Ahí mismo en Marcos capítulo 2 encontramos la historia. Aquí Marcos le pone el nombre Leví, que es el mismo nombre Mateo. Dice el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. En algún momento Mateo le preguntó el por qué o el para qué. En algún momento Mateo profirió alguna palabra cuestionando el llamado de Dios. En algún momento Mateo, o la Biblia nos registra que Mateo haya hecho algún ademán o algún gesto de inconformidad del llamado que Jesús le estaba haciendo. Pues no, simplemente le dijo, sígueme, y levantándose, ¿qué? Le siguió. Y es el mismo llamado que nos está haciendo Dios en esta mañana. Levántate. Aunque Mateo no era paralítico, como lo era el caso anterior, también le dice, levántate y sígueme. Porque él estaba sentado. Y él se levantó y le siguió. Lo mismo que el paralítico, él se levantó y glorificó a Dios. Usted y yo debemos levantarnos y seguir a Jesús. Aconteció, versículo 15, que estando Jesús a la mesa con él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y nuevamente los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come o bebe con publicanos y pecadores? Entonces viven más pendientes de lo que hacía Jesús en lugar de escudriñar si realmente él era el Hijo de Dios.
Entonces, mis hermanos, debemos buscar la presencia de Dios, debemos de seguir a Jesús. Él nos ha hecho un llamado y nos lo hace todos los días. Ese llamado es seguir a Jesús. Amén. Y el postrer estado de este hombre paralítico fue que la palabra de Dios fue regada por toda aquella tierra y muchos llegaron a conocer de Jesús por el testimonio de este hombre. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para la gloria de Dios? ¿Qué estamos haciendo usted y yo para el servicio a Jesús? ¿Estamos conformándonos simplemente con escuchar un mensaje tras otro? ¿Nos estamos conformando simplemente con venir un domingo y durante la semana la Biblia ni la tocamos ni para hojearle el índice? ¿O estamos entrando en comunión con Dios? Estamos pidiendo que restaure nuestro corazón, que transforme nuestra vida, que nos haga nuevas criaturas. Estamos alabando a Dios como lo cantábamos hace un momento. Esa canción decía que Dios no rechaza oración. Y es la verdad, Dios no la rechaza, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Porque si usted va a pedirle a Dios, dame la fuerza para matar a alguien, pues obviamente Él la va a rechazar. Pero cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, Él no te va a rechazar, todo lo contrario, te va a recibir. Por eso dice el apóstol Pablo, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y si usted y yo no somos conscientes de qué estamos orando, o qué estamos cantando, o el por qué venimos a la iglesia, o el por qué buscamos a Jesucristo como nuestro Señor, de nada sirve. Porque es mejor hablar 5 palabras entendibles que 1000 cosas que no se puedan entender. Amén. Entonces, examinémonos y pidamos al Espíritu Santo que nos examine qué hay en nuestro corazón que debamos cambiar. De pronto es el mal temperamento, de pronto es el rencor que por tantos años nos ha hecho insensibles, de pronto el dolor de algo que nos haya sucedido hace muchos años que aún no hemos podido superar. De pronto es el odio contra un familiar, contra alguien específico en nuestra vida. De pronto fuiste abusado física, verbal o sexualmente por alguien y sientes repulsión contra todo aquello que se llame persona humana. Todos nosotros necesitamos de la presencia de Dios. Todos nosotros necesitamos de que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos haga nuevas criaturas. Amén. Porque nosotros debemos glorificar a Dios. Para eso el Señor nos restaura. No para enlistar un milagro más en la gran lista de milagros que tiene Jesús. No. Él no tiene una lista donde comienza a decir hoy sana tal. No. Él lo que más le interesa es que usted y yo reconozcamos la necesidad de la salvación de nuestra alma, más que la sanidad de nuestro cuerpo, que al fin de cuentas, cuando estemos en la presencia de Dios, no va a ser el mismo, porque la Biblia dice que nuestros cuerpos, si morimos con Cristo, seremos transformados, y si vivimos cuando Cristo venga, también seremos transformados. Entonces no nos apeguemos tanto a este cuerpo, que al fin de cuentas se va a corromper, que al fin de cuentas va a ser cambiado. Enfoquémonos mejor en lo principal, en entrar en comunión y en presencia de nuestro Señor. Amén. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies.